Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidas todas las personas que vienen por primera o por primeras veces. Aquí abrimos las Escrituras y deseamos ver las verdades que en ellas hay para que nos puedan bendecir, nos puedan ayudar en nuestro caminar en esta vida que Dios nos ha permitido sobre esta tierra. Y pues creo que Dios nos ha estado bendiciendo durante ya varias semanas, hablando acerca de algo muchas veces muy sonado, pero en la mayoría de las veces definitivamente desconocido: los 10 mandamientos. La gente por lo menos tiene noción de que existen los 10 mandamientos, pero muchas veces ni siquiera los conoce, no lo entiende, no sabe qué es, no sabe a qué se refiere, no sabe a lo que realmente quería Dios externar o que la gente entendiera verdaderamente en cuanto a lo que Él se refería cuando Dios mencionó los 10 mandamientos. Y pues bueno, hoy con la ayuda de Dios estaremos viendo el 5º mandamiento. Estaremos viendo el 5º mandamiento, ya que como te decía, Dios nos ha bendecido abundantemente con los 4 mandamientos anteriores, donde creo que todos los que hemos estado aquí hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido muchas cosas y bueno es que seamos hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores olvidadizos, sino que conforme entendamos las verdades del Evangelio, las verdades que Dios tiene allí guardadas, las apliquemos a nuestra propia vida, las apliquemos en nuestro derredor. Porque hasta el 4º mandamiento te habla acerca de una relación con Dios. Del 1 al 4º mandamiento te habla acerca de una relación con Dios. De hecho, el Señor Jesucristo, estando en la tierra, Él habló de los 2 grandes mandamientos. Y Él decía, hay dos grandes mandamientos de lo cual dependen toda la ley, o sea, lo de Moisés y los profetas, y después de Moisés. Todo depende de solamente de 2 mandamientos. Todo depende, los 10 mandamientos dependen o se pueden resumir en 2 mandamientos. 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y el segundo es parecido y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y para hablar del 5º mandamiento, podemos entender que vamos a empezar a ver el segundo grande mandamiento: amar a tu prójimo como a ti mismo. Un mandamiento, el 5º mandamiento, honrar al padre y a la madre, un mandamiento que por demás, la verdad, si somos honestos, más del 90% o más del 99% de las personas que existen sobre la tierra lo rompen, lo destruyen, lo transgreden de una o de otra manera. Y lo vamos a estar entendiendo con la ayuda de Dios. Pero vayamos al Éxodo capítulo 20, donde nos muestra de las palabras de Dios cuando el Dios Todopoderoso decidió reunir a su pueblo y establecerles ya bajo una escritura los mandamientos. Ya lo hemos visto, no que en ese momento fueron dados y de ahí para acá empezaron a vivirse o a hacerse. Desde antes ya estaban establecidos en la conciencia de las personas y la gente desde antes ya guardaba los mandamientos de Dios. Nada más que aquí Dios estaba estableciéndolos y poniéndolos más claros. Dice el Éxodo capítulo 20, verso 12, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Hagamos una oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo te pedimos que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes a entender, a comprender, Señor, el espíritu de este mandamiento. Que nos ayudes a comprender lo que está en tu corazón al arrojar este mandamiento tan precioso, Señor, pero tan olvidado en medio de nuestra sociedad, Señor. Bendice nuestras mentes, bendice nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Un mandamiento muy importante que fue escuchado directamente de la voz de Dios. No fue una imaginación de Moisés, no fue algo que Moisés quiso establecer, sino fue algo del corazón de Dios, transmitido para con el pueblo de aquel entonces y para nosotros, ya que hasta nosotros nos ha llegado la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, están incluidos en la ley moral de Dios. Un mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa. Te dice, honra a tu padre y a tu madre. No solamente te decía para agradar a Dios, sino te dice, ¿sabes para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que seas guardado de muchas circunstancias. Para que seas protegido de muchas circunstancias y tus días se alarguen en esta tierra y puedas disfrutar de lo que este mundo te puede dar realmente dentro de lo lícito. Definitivamente es una instrucción apropiada para nuestros tiempos, para nuestros días, para nuestro 2007, donde se ha degradado de una manera extrema el respeto, el amor, el cariño que se le debe de tener a los padres. Un mandamiento apropiado, pues cada día se les falta más el respeto a los padres. Hoy los jóvenes, los niños y también los adultos se atreven a decirle a sus padres que son unos tontos, que son unos anticuados, que son unos pasados de moda, unos obsoletos, que están locos y que no entienden la vida como debe ser llevada, que ya pasaron de moda, que sus pensamientos no sirven de nada y simple y llanamente lo que hacen es menospreciar a los padres. Echar abajo el mandamiento que Dios estableció. Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, quien quiera que sea, como sea, quien haya sido. Aquí es importante que de entrada entendamos una verdad. Aquí no te está diciendo, honra a tu padre y a tu madre si son cristianos. No te está diciendo eso. No te dice, honra a tu padre y a tu madre si te trataron bien o si no te trataron bien. Es un mandamiento radical. Honra a tu padre y a tu madre. Hay muchos ejemplos en nuestra sociedad, demasiados ejemplos donde nos deja ver cómo la gente fácil, sencillamente, es más, como por costumbre, le es el transgredir este mandamiento sin ningún reparo en el corazón, sin ningún problema en la conciencia. Hoy ya los jóvenes y la gente ya no tienen ningún tipo de reclamo en su corazón por su conciencia para decirle, oye, estás haciendo mal esto, estás tratando mal a tu padre o a tu madre, debes de tener cuidado. Ya no. Lo podemos ver desde los ejemplos más legalizados, como el niño que hace un berrinche ahí en el supermercado, o que hace un berrinche ahí en la casa y que le está pegando a su papá y que su papá tiene que soportar porque el niño le está golpeando y la mamá lo tiene que soportar porque el niño le está dando de patadas y la mamá, ay hijito, estate quieto, ay hijito, estate quieto. Oye, si eso te hace ahorita,
más adelante te va a matar. Pero desde ahí, los niños aprenden a deshonrar a sus padres. Aprenden a deshonrar a sus padres de una manera muy, muy delicada. Aunque la gente lo haya legalizado, aunque las personas digan que eso es normal, que son niños, que son adolescentes, bueno, están en la etapa difícil, la etapa de la adolescencia. No es cierto. La etapa de la adolescencia no es la difícil. Cualquier tipo de etapa es la difícil. Cualquier etapa es difícil. Pero la gente se escuda detrás de ese tipo de cosas para transgredir el mandamiento. Te decía, algunos ejemplos tan sencillos como simplemente el hijo que no obedece a su padre o a su madre, que no lo obedece en las cosas sencillas, en las cosas normales. El hecho de que su madre le dice, haz tu cuarto, y no lo hace, ya está deshonrando a su padre, ya está deshonrando a su madre, y está rompiendo el quinto mandamiento. Ahorita lo vamos a ver. De ahí nos podemos ir a un ejemplo, como lo hay miles y cientos en nuestro país o en el mundo entero. Te quiero leer una noticia que sucedió en el año del 1998, el 16 de junio de 1998. En los Estados Unidos, en Eugene, Oregon, el adolescente Kip Kinkler, estudiante de 15 años, acusado de disparar un arma en la escuela secundaria de Thurston el mes pasado, le han sido imputados los cargos de asesinato e intento de asesinato. Ante las acusaciones, no hizo ninguna apelación. Kinkel miraba fijamente hacia el frente y no demostró ninguna emoción durante la audiencia en la corte. Vistiendo una camisa blanca, pantalones verdes, zapatos deportivos y las cadenas en sus tobillos, no hizo ningún contacto visual con los espectadores en la sala del tribunal, donde estaban presentes algunos compañeros de clase y otros que fueron heridos por los disparos. Desde su detención le fue negada la fianza, con el argumento de haber matado a sus padres, Bill y Faith Kinkel, el 20 de mayo, y a dos compañeros de clase de la escuela secundaria de Thurston, el 21 de mayo. Una versión de los hechos dice que mientras su padre se encontraba en la cocina, Kip tomó un rifle, apuntó a su nuca, a la nuca de su padre, y le disparó. Mientras su madre subía la escalera de la casa, Kip le dijo, «Mamá, te quiero», y disparó. Fueron encontrados 6 disparos en el cuerpo de la madre. Al día siguiente, condujo el auto de sus padres hasta su escuela. El vestíbulo estaba casi vacío, por lo que llegó a la cafetería. Sacó el arma y disparó varias veces y alcanzó a herir a 25 estudiantes. Si es declarado culpable en los 4 cargos de asesinato que se le imputan y de los 25 cargos por intento de asesinato, Kinkel podría ser condenado a cadena perpetua. Él está exento de la pena de muerte por ser un menor de edad, pero el jurado requiere que lo traten como un adulto. En noviembre del 99 le condenaron a más de 112 años de prisión y hoy en día está en prisión. ¿Pero qué te parece? ¿Un joven? ¿Un adolescente de 15 años que toma un rifle, ve a su padre, le apunta a la nuca y le dispara y lo mata? Después observa a su madre y de despedida le dice, «Mamá, te quiero», y le dispara por la espalda. 6 tiros. Y durante todo ese día y toda esa noche los cuerpos de sus padres están tirados en la casa donde él tuvo que estar y compartir momentos con ellos y con los cuerpos muertos de sus padres. Cuenta la noticia que él todavía tuvo una llamada con uno de sus compañeros
ya cuando estaban muertos sus padres, dice que estaba él platicando con un compañero como si nada hubiera sucedido. El compañero narra esa circunstancia y dice, no lo veía afligido, no lo veía preocupado. Al siguiente día el joven toma el auto de su padre y se va a la escuela, saca el arma y mata a otros y hiere a otros. ¿Qué es eso? Es la sociedad en la que estamos viviendo, tú y yo. Es lo que a nosotros nos tocó vivir. Dice la Escritura, profecía, donde dice que la maldad se iba a multiplicar. La maldad se iba multiplicando. Yo recuerdo que para mi niñez o mi adolescencia, donde le faltara el respeto a mi madre, me esperaba un bofetadón, pero pronto, lo cual agradezco. Pero ahora los jóvenes y los adolescentes pueden hacer lo que sea y no les sucede nada, hasta matar a sus padres y no sucede nada. No pasa nada. Esta es la sociedad que nos tocó vivir, una sociedad que deshonra a sus padres, una sociedad que se ha vuelto como práctica el deshonrarlos, como actos normales, comunes dentro de la sociedad, como todos lo hacen, como nadie nos enseña ni nos dice, y también no tenemos ningún tipo de reparo en temor ni en miedo por estar ofendiendo a Dios, ofendiendo a nuestros padres, como si nada fuera a suceder, como si nada fuera a pasar. Espérate. ¿Sabes qué? Todo lo que siembras vas a cosechar. Todo lo que siembras vas a cosechar. Eso sí, me creas o no me creas, adolescentes, creas o no creas esto, vas a cosechar toda la deshonra que le has hecho a tus padres. De hecho, la Escritura no nos deja como a ocultas. La Escritura, gracias a Dios, como es tan sabio Dios, Él no deja las cosas ocultas, sino que Él desde mucho tiempo antes, muchos años antes, lo había profetizado. Lo había profetizado y había dicho de estos tiempos que iban a suceder este tipo de cosas. Veamos, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 2, dice la Escritura. El apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo Timoteo, le dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. ¿Quién es aquel que no respeta a su padre ni a su madre? ¿Quién es aquel que no sabe guardar el segundo y grande mandamiento? Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu principal prójimo? ¿Tu más próximo? Pues tus padres. Y te dice aquí, profecía del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, habrá hombres amadores de sí mismos. Gente que no le va a interesar ni siquiera a sus propios padres, que van a perder el afecto natural. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y por cuanto hay una desobediencia a los padres, por cuanto no toman en cuenta a los padres, por cuanto no les importan las palabras de sus padres y de sus madres, por cuanto no les interesan, sencillamente son ingratos y muy impíos. Ingratos y muy impíos. O sea que aquella persona que desobedece a sus padres, no es que es una desobediencia nada más. Es que de repente me dan ganas, es que de repente no me dan ganas de obedecer a mi papá y no lo obedezco. Eres un impío. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Eres un impío y estás perdido. Son palabras mías. Volvamos a leerlo. Desobedientes a los padres, y por cuanto son desobedientes, son ingratos. ¿Sí? No tienen agradecimiento para con sus padres. No solamente eso, sino son impíos. Un corazón no regenerado, un corazón malagradecido, que pagan con desobediencia lo que deberían de pagar con obediencia.
Hoy en día es muy sencillo que los hijos se burlen de los padres, que hagan escarnio de ellos. ¿Sí? Hace algunos años estaba un anciano componiendo unas cosas en su casa, encima de una escalera, y estaba uno de sus nietos pequeños viendo el televisor. Y en el movimiento que el anciano hizo, se cayó de la escalera y se golpeó. Se levanta el nieto que estaba viendo el televisor, se levanta y ve a su abuelo tirado, y porque su abuelo hizo tanto ruido y no le permitía escuchar bien su televisión, empezó a patear a su abuelo. Lo empieza a patear. Y llegan los familiares y lo observan pateando al abuelo. Desobedientes a los padres, perdiendo el afecto natural. Lo normal es que debas de amar a tus padres. Lo normal es que debas de honrarlos. Eso es lo normal. Así Dios nos hizo a nosotros. Pero desgraciadamente se rompe el mandamiento de una manera tan sencilla, tan fácil. ¿Y sabes por qué es? Porque piensas que no te va a alcanzar la justicia. Pero qué bueno que estamos aquí para que entendamos que a quien sea, jóvenes, adolescentes, solteros o casados, en la deshonra para con nuestros padres nos va a alcanzar nuestra maldad si no nos arrepentimos. A quien sea, me creas o no me creas, la Biblia lo dice y lo dice Dios. El objetivo de esta enseñanza definitivamente es que podamos entender hasta dónde nosotros hemos roto este mandamiento, hasta dónde hemos transgredido el mandamiento. También es importante que entendamos cuáles son los límites también del mandamiento, porque definitivamente todos los mandamientos de Dios tienen límites. Y hasta dónde es el límite para guardarlo o para no guardar este mandamiento, según la misma Escritura. Pero bueno, ¿qué es honrar? ¿A qué se refiere con la palabra honrar? La palabra honrar viene del griego timao, que significa estimar, valorar, tener en una muy especial estima a papá o a mamá. También significa obediencia, respeto y sinónimos parecidos. Eso es lo que significa honrar. O sea, tenerlos en un lugar muy, muy, muy especial. Tenerlos en un lugar muy especial, seas soltero o seas casado. Porque si te casaste, tus padres siguen siendo tus padres. No dejaron de ser tus padres. Siguen siendo ellos. Es curioso que de repente los padres, para los casados lo digo, que de repente los padres solamente son padres, o sobre todo la madre solamente es madre, cuando tengo necesidad de ella, para llevarle a ella a los hijos a los que los cuiden, ¿no? Ahí sí, es mi madre, pero cuando tiene necesidad, no existe mamá, no existe papá. Pero bueno, siguen siendo tus padres, tanto para casados como para solteros. Es un mandamiento para todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos o tuvimos padres. Todos. A lo mejor por una desgracia, ya Dios ya no permitió que tus padres siguieran viviendo, ¿okay? Ya no los tienes. Pero es importante que entiendas también. ¿Por qué? Porque de la deshonra eres culpable. Eso nadie te lo quita. Aunque tus padres ya no vivan, la deshonra que le hiciste a tus padres, eres culpable de ella. Si no te has arrepentido, sigues siendo culpable delante de Dios. Veamos, de veras, si tú quisieras entender profundamente el mandamiento, este mandamiento sobre todo trae muchísimas indicaciones y muchísimas implicaciones y muchísimas explicaciones además en la Escritura, de tal manera que podemos aprender claramente cómo vivir guardando este mandamiento día con día. Pero veamos solamente algunos principios. Proverbios capítulo 1, verso 8, dice la Escritura en el Antiguo Testamento:
Oye, algo que no saben hacer hoy los jóvenes. Oye, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracias serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Oye, escucha, aprende a escuchar a tus padres, aprende a oírlos a ellos. Ellos llevan un camino mucho más avanzado que el tuyo, adolescente. Ellos llevan un camino mucho más avanzado que el tuyo, joven. No importa si son cristianos o si no son cristianos, escúchalos. Cuando la Escritura te dice que los escuches, que los oigas, no es como aquel joven que le entra por aquí y le sale por acá y no toma en cuenta a sus padres, o que de repente sus padres le están dando una indicación y le dice, sí papá, sí mamá, y no lo hace, o lo hace a medias. Allí no estás aprendiendo a escuchar, no estás escuchando. Cuando tú no aprendes a escuchar a tus padres radicalmente, totalmente, y a obedecerlos como debes de obedecerlos, estás transgrediendo el mandamiento. Lo estás transgrediendo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Mira, muchas veces sucede, y probablemente a los presentes les ha de haber sucedido, que hay un papá que es bebedor o que es fumador y que le instruye a sus hijos que no lo hagan. Por pura sensatez, deberías de hacerle caso. ¿Sabes por qué te lo dice? Porque sabe que lo que él hace está mal. Pero si ese hijo le hiciera caso a su padre, independientemente del mal ejemplo que le está dando, créeme que le guardaría de muchas. Le guardaría de muchos problemas. Por algo su padre le da ese consejo. Por algo su padre le dice, no hagas esto, aunque el padre lo esté haciendo, porque está atado a sus pecados y a sus maldades. Oye la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre, no la desprecies. Jovencita, no seas tonta. No seas tonta, entiende lo que te dice tu madre cuando te dice, hija, el noviazgo no es para ti, no es para este momento, hija. No te des los topes que yo me di, no es necesario que tengas que estar ahí, no es necesario que te enredes sentimentalmente con alguien, te vas a meter en problemas. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Y la chamaca necia no le hace caso a la madre. Y va y se mete con aquel y la dejan embarazada. Y ahora truncaste tu carrera, te tienes que poner a trabajar, vas a tener un hijo, ¿sí? Que no tienes la capacidad para educar, para criar, para llevar adelante. Escucha el consejo de tu madre. Escúchalo. No pienses que es porque quiere algo malo en contra de ti, simplemente que ella ya caminó por ese sendero. O tal vez no caminó por allí, pero lo vio en otras familias, en otros conocidos, en otras personas. Atiende al consejo de tu madre. Abre tus oídos. Entiende que no eres sabio, joven, no eres sabio. Jovencita, no eres sabia. No eres más sabia que tu madre. No eres más sabio que tu padre. De veras que no lo eres. Porque la vivencia, porque los días y los años dan experiencia, es una realidad. Dan experiencia para bien y dan experiencia para mal también, pero definitivamente es experiencia. Pero cuando tú no lo escuchas, ¿sabes qué? Dice la Escritura que el avisado ve el mal y se esconde. Pero los necios pasan y reciben el daño. Los necios pasan y reciben el daño. Ahí están los padres diciéndole al jovencito, hijo, no te juntes con esos muchachos. No te juntes con esos muchachos.
no son buenos muchachos. ¿Sí? Se visten muy mal, se peinan muy mal, hijo. Hablan muy mal, hijo. No te juntes con ellos. No te hablan de la Biblia. Nada más te dicen, no te juntes con ellos. Y en tu necedad. Y ahí vas. Ahí vas. Y al rato, esos amigos que tú dices que son muy lindos, muy buena onda, y yo no sé qué tanto, empiezan a invitar un cigarrillo. Y al rato te atas en el cigarro. Y ya después no es un cigarro, es una cerveza. Y después es una fiesta. Y después es una cuba. Y después es marihuana, cocaína, heroína o lo que sea. Y al rato estás hundido en las drogas. ¿Por qué? Por no haber escuchado el consejo de tu madre y de tu padre. Hoy es para tomar decisiones en nuestras vidas. Porque el tiempo no lo podemos regresar. No podemos regresar el tiempo. Y las circunstancias y las cosas que nosotros hagamos definitivamente nos van a traer consecuencias. Consecuencias que, créeme, no vas a poder evitar. No las vas a evitar. Tú no vas a poder. No se puede, porque las consecuencias vienen independientemente, aún muchas veces, del arrepentimiento. Las consecuencias vienen a pesar de eso. Oye, hijo mío, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies. No digas, ay, está exagerando mi madre. Ay, es una exagerada, es una pasada de moda. Ay, mamá, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que mis amigos? ¿Cómo crees que mi amiga? ¿Cómo crees que fulano? ¿Cómo crees que sutano va a hacer esto? No menosprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán en tu cabeza. Mira, cuando un joven aprende a escuchar la instrucción de su padre, la instrucción de su madre, ¿sabes qué? Esa actitud viene a ser como un collar, como un adorno de gracia sobre su cabeza y un collar en su cuello. O sea, como algo que te da presentación, como algo que te da altura, si quieres verlo así. Cuando una persona aprende a escuchar los consejos de su padre y de su madre, ¿sabes qué? Su carácter es transformado, su carácter es establecido, su carácter es distinto a la borregada de los demás. Porque sabrá conducirse con cordura, porque sabrá conducirse con principios, porque no se conducirá como los demás se conducen, como si fueran animales. ¿De veras? Como si fueran animales. Adorno de gracia serán a tu cabeza. Cuando una jovencita, su madre le dice, ¿sabes qué? Mira, hija, no te juntes con este hombre. Termina tu relación sentimental con él. Yo he visto las dos partes. Y la jovencita le hace caso y después se entera que ya tenía un hijo con otra fulana y otro hijo con otra sutana. La mujer dice, gracias a Dios y gracias a tu madre que te dijo, hija, no seas tonta, apártate de él. Pero también he visto la otra parte, donde dicen, ay mamá, es que yo lo quiero mucho, es que yo lo amo mucho. Y ahí va la necia o el necio, ahí va. Y al rato acaba embarazada y el otro cuate por allá, ¿sí? Y ya anda con otra. Se acabó, se acabó. ¿Tan solo por qué? Por no haber hecho caso a la voz de su madre. Muchos jóvenes, fíjate, qué triste y qué tonta manera de pensar. Discúlpenme que utilice estas palabras, pero es importante que nos caiga al corazón. ¿Sí? Es importante que lo entendamos, que es una manera desagradable e inadecuada de actuar cuando un joven, una jovencita, no atienden a las llamadas de su padre y de su madre. No lo atienden. Pero es triste pensar y es triste ver que sucede mucho entre nosotros, que los jóvenes prefieren, de veras, prefieren hacerle caso a sus amigos o a sus amigas. Ahí está la mamá tratándola de convencer, oye hija, no, mira esto, no hagas esto, no hagas esto.
Y vienen las amigas, no le hagas caso a tu mamá. No nos va a pasar nada. Vámonos. Mira, se va a poner bien. Y ahí va la otra. Y le hace caso a sus amigas, a sus amigos, en lugar de hacerle caso a su madre. Oye, están igual de inadaptados ellos que tú. Están igual de mal ellos que tú. No tienen nada de experiencia ellos igual que tú. Entiéndelo. Escucha las indicaciones de tu padre y de tu madre. Escúchalos. Aprende a escucharlos. Aprende a oír, a tener los oídos abiertos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el día de mañana, el que va a pagar las facturas vas a ser tú. A tus padres les va a doler, pero tú te vas a enfrentar con muchas circunstancias que te pudiste haber evitado. Con muchas. Hay muchas personas que vienen aquí y que dicen, es que mi papá no es cristiano, es que mi mamá no es cristiana. Pues eso no importa. Cuando te dan consejos que son cuerdos, que son sabios, escúchalos, atiéndelos. Igual para los casados, de la misma manera para los casados. Cuando tu padre o tu madre te dan un consejo, no es un mandamiento, es un consejo. Tú lo valoras, si es para bien, atiéndelo, porque ellos tienen más experiencia que tú. Hoy las jovencitas piensan que saben cuidar más niños que las propias madres que tuvieron 8, 10 niños. Espérame, ellos te la llevan, pero ya le dieron 2 vueltas, 10 vueltas. Tú no sabes nada comparada con ellas. Aprende a escuchar a tu madre. Hay 2 maneras de aprender en esta vida. Hay dos formas de aprender en esta vida. Una, haciendo las cosas mal y recibiendo la consecuencia de nuestros hechos. O sea, darnos de topes solos. Ser necios y obstinados y ir ahí y saber que te va a pasar algo y pensar que no te va a pasar. Como el jovencito, ¿sí?, que se sube a un auto y porque siente que maneja como quién sabe quién y dice, bueno, yo puedo manejar como sea, porque yo sé controlar el auto. No, espérate. Cientos y miles se han matado en autos. ¿Por qué piensas que no te va a pasar a ti? Te va a pasar, aunque pienses que no. Hay muchas personas que definitiva y desgraciadamente tienen que aprender así, ¿sí?, con topes y dándose de topes. Oye, entiende, como se dice vulgarmente, aprende, experimenta en cabeza ajena. Jovencita, mira, tienes una prima, una tía, una sobrina, o yo no sé, que ya viste que fracasó, que su novio, del cual estaba tremendamente enamorada, la mandó a volar. ¿Sí? Después de embarazarla, la aventó ahí en casa de sus padres y se acabó. Y ahora está toda amargada, está toda con problemas, con dificultades, toda traumada. ¿Por qué? Pues porque ya no puede hacer nada. Y porque se tiene que dedicar a un hijo que la tiene de cabeza, porque no sabe educar a su hijo. Experimenta en cabeza ajena. O sea, no tienes que pasar lo mismo que los demás. Oye, pero es que la droga... Se entiende, joven. Entiende cómo le fue y cómo le ha ido a los que viven en drogas. Entiéndelo. Esta es una manera de aprender la vida, dándote de topes, golpeándote y diciendo, es que no lo hubiera hecho, y no lo hubiera hecho esto, y si hubiera hecho esto otro, y si hubiera hecho esto otro. No. Mejor experimenta en cabeza ajena. La otra manera de aprender en esta vida es aprender a través de la historia, a través de los testimonios que me rodean, a través de principios, a través de realidades que puedo yo observar a mi alrededor y darme cuenta y ser honesto conmigo mismo y decir, yo no quiero esa vida. Y si no la quiero, pues me voy a alejar lo más posible. Me voy a separar de eso. ¿Por qué? Porque no quiero estar ahí. No quiero padecer eso. Me voy a guardar. Voy a esforzarme.
y de eso te guardará de muchos problemas, muchas circunstancias desagradables. Si la gente entendiera que el obedecer a los padres, de veras, el obedecer a los padres muchas veces es vital. Vital. O sea, es cuestión de vida o muerte. Cuando un niño, un joven, que le dice a su padre, hijo, no vayas a esa fiesta. No, papá, pero ¿por qué? Hijo, no vayas a esa fiesta. No, papá, yo me voy a ir, y se va el chamaco. Y se empieza a embriagar con sus compañeros, y se suben a un auto, y chocan, y se matan. ¿Es vital o no es vital obedecer a los padres? Es vital. Es vital. Ahí está el joven que no le obedece al padre o a la madre y se va a alguna fiesta, se va con algunos compañeros y de repente se cae, se golpea y queda paralítico y se acabó toda su vida. Se acabó. Y el joven se empieza a amargar y créeme, en ese momento piensa, te hubiera hecho caso a mi papá, te hubiera hecho caso a mi mamá. Honestamente, con mucho respeto lo digo, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes, que ya somos adultos y que tuvimos y que tenemos una vida y que hicimos muchas cosas que no debimos de haber hecho? ¿Cuántos, de veras, si hubiésemos hecho caso a nuestros padres, de cuántas cosas nos hubiéramos ahorrado? ¿La verdad? ¿A poco no? Es una realidad. Es una realidad. Si en muchas cosas, aunque los padres hayan sido injustos o lo que sea, si en muchas cosas de las cuales eran adecuadas y justas hubiésemos hecho caso a nuestros padres, no estaríamos como estamos. O no hubiéramos probado muchas cosas que no deberíamos de haber probado. Muchas. Pero por la necedad en el corazón es que no hicimos caso. Pero por la pura misericordia de Dios es que estamos aquí, porque muchos ya no están. Muchos no están. Muchos que desobedecieron a sus padres hoy no se encuentran. Algunos están en la cárcel, refundidos en una prisión. Algunos están en una tumba. Otros están en unos hospitales. Los hospitales a diario, mira, entran y entran y entran y entran y entran. Y de veras, si hicieras una estadística del por qué la gente entra a los hospitales, te vas a dar cuenta que mucho de las cosas que suceden es simple y llanamente porque no obedecieron a sus padres. Por eso. Por eso es que Dios, cuando pasa del mandamiento de honrar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí?, y pasa al siguiente mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, empieza por ahí. No empieza por los demás, empieza por los padres, por la raíz, por la base. ¿Sabes por qué? Porque si tú no aprendes a obedecer a tus padres, no vas a aprender a obedecer a nadie más. No. Si tú no tienes como autoridad encima de ti a tus padres, no vas a tener ningún tipo de autoridad. Ni en tu escuela, porque ahí están los alumnos, ahí están los jovencitos en la escuela, y ahí ven al maestro y ya le pusieron un apodo al maestro. Ya le faltaron al respeto. Que la chaparrita, que la gordita, quién sabe qué tantas cosas le dicen. Ajá, ya, le faltan el respeto. ¿Por qué? Porque jamás respetaron a sus padres. Por eso. ¿Sí? De repente vas manejando y no te interesa, no te importan los policías. No les respetas cuando tienen razón los policías. No les respetas. ¿Por qué? Porque no sabes. Porque nunca aprendiste a respetar a tus padres. Porque si hubieras aprendido a respetar a tus padres, aprenderías a respetar a los demás. Aprenderías. Para las personas adultas, no me van a dejar mentir, pero hace ya varios años, tal vez varias décadas, ¿a poco no? Cuando la gente mayor salía a la calle, los jóvenes respetaban a los adultos. Los jóvenes saludaban a los adultos, los respetaban, los honraban. Y ahora no hay respeto. No existe el respeto para con los adultos. ¿Sabes por qué? Porque la maldad se ha multiplicado. Porque ahora ya no se respeta a los padres. Ya no se respeta a los padres.
Este mandamiento definitivamente está vigente hasta nuestros días. Veámoslo ahora en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 3, verso 20. Colosenses capítulo 3, verso 20 dice la Escritura: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es que esto que me está diciendo mi mamá no me gusta. Pues es que no es si te gusta o no te gusta. O sea, no es un buffet que agarras lo que quieres y lo que no quieres no lo agarras. Aquí la Escritura te dice claramente: obedeced a vuestros padres en todo. Y todo es todo. O sea, no hay de que, bueno, esto sí y esto no. No, la Biblia te dice, porque a Dios le agrada la obediencia, porque a Dios le agrada la obediencia, los hijos deben de obedecer a sus padres en todo lo que ellos te están indicando, en todo lo que ellos ponen delante de ti, por cuanto Dios ha establecido a ellos como autoridad sobre ti. Muchas veces los jóvenes tienen problemas con la autoridad. Tienes problema con la autoridad. O sea, quieres vivir libre, quieres hacer lo que tú quieras, quieres levantarte a la hora que quieras, si quieres bañarte te bañas, si no quieres bañarte no te bañas, si te quieres peinar te peinas, si no te quieres peinar no te peinas, si quieres salir sales, si quieres no salir no te sales. Espérate, necesitas una autoridad sobre tu cabeza, porque ¿sabes qué? No sabemos enfrentar la vida. Nosotros no somos como los animales. Probablemente tú has visto el nacimiento de algún animalito, tal vez algunos perritos. ¿Sí? Los perros nacen y prontamente la mamá la empieza a lamber y le quita la bolsa donde ellos vienen cubiertos y los perritos empiezan a moverse. Se empiezan a mover. Ajá. Y la mamá no los tiene que estar siempre atrayendo, sino que los niños, los perritos van y buscan a su madre. Ajá, la buscan. Como que traen un instinto de supervivencia a los animales, y el ser humano no. El ser humano no. Porque deja un niño recién nacido ahí en una cuna y se va a morir de hambre. Se va a morir de hambre. ¿Cuántos animales después de acabados de nacer, mira, ellos solos pueden buscar su alimento? Ellos solos pueden sobrevivir. Nosotros no somos como los animales. Dios no nos hizo así. Dios nos hizo gente dependientes. ¿Y dependientes de quién? De nuestros padres. ¿Por qué lo hizo Dios así? ¿Sabes por qué? Porque Dios es muy sabio. Muy sabio. Porque Dios lo que quería era fortalecer la armonía, el cariño, el amor y la ternura en el hogar. Porque a través de las caricias, a través del llorido y a través de la voz de una madre o la voz de un bebé, se fortalece la relación entre los padres y entre los hijos. Por eso Dios lo estableció así. Por eso no somos como los animales, que crecen un poco y a volar. Vámonos. Se van y seguimos nuestro ciclo de vida. No. Dios nos hizo completamente diferentes, distintos. Necesitamos de nuestros padres. Qué curioso es ver que cuando los jóvenes o los niños ya crecen y se vuelven adolescentes y se sienten así como que los que la pueden todo y que ya no necesitan de nada, ahora sí, echas a un lado a tus padres, espérame. Y cuando estabas embarrado en pañales, ¿quién lo hizo? ¿Qué acaso no lo hizo la mamá? Soportando el olor terrible, ¿sí?, de esos muchos momentos. Qué curioso que ahora sí le dices: mamá, no te necesito. Oye, espérate, tanto la necesitas cuando naciste que como ahorita la necesitas. La necesitas. Por eso la Biblia dice dar honra, poner en un lugar especial. Los padres no son cualquier tipo de personas, no lo puedes comparar con un amigo, no lo puedes comparar con un compañero, no puedes compararlo. ¿Sabes por qué? Porque son gente muy especial. Deben de ser gente muy especial para tu corazón, para tu vida. Si no lo son, tú estás mal.
porque tú no sabes cuánto le debes a tus padres. Créeme que cuando yo me convertí, fue lo primero que entendí de la deshonra contra mis padres. Y cuando me casé, ¿sabes qué? Cada día que pasa, estoy aprendiendo a entender cuánto le debo a mis padres. ¿Cuánto le debo a mis padres? ¿Cuánto le debo a mi madre? Porque si ella no se hubiera dedicado a mí, yo no estaría vivo hoy en día. Hubiera muerto y no hubiera podido disfrutar de la salvación de Cristo. Son personas muy importantes. De hecho, las personas más importantes para la vida de una persona. Por eso es que la Escritura dice, quinto mandamiento. Quinto. Cuando empieza a hablar del segundo y grande mandamiento, te lleva a los padres. Tus padres son una perla preciosa que Dios te dejó y que tienes si aún los tienes. Y si no los tienes, Dios te los prestó por un tiempo. Valoremos ese tesoro que nadie más da, nadie. Y que la gente de allá afuera no lo entiende. La gente de allá afuera los ven como papá y mamá, como alguien o como algo que están ahí en casa, o como alguien y como algo que están por ahí. No, querido amigo, querido hermano, los padres son un tesoro que Dios dejó en la tierra para ti y para mí. Eso es. Cualquier persona que se rebele a los padres definitivamente se está rebelando a Dios. Porque dice, esto agrada al Señor. Cuando una persona se rebela a sus padres, definitivamente no agrada a Dios. Es desagradable delante de Dios. Es desagradable porque Dios estableció la autoridad en los padres y tú rompes con la autoridad de ellos. Pero veamos otro texto en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 6, verso 1 en adelante dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y el apóstol Pablo menciona el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo está citando aquí el quinto mandamiento, está tomando prestado el mandamiento y lo expresa aquí. Pero el apóstol Pablo, en la grande sabiduría y en la grande revelación que por el Espíritu Santo viene a su vida, el apóstol Pablo aquí lo que nos está transmitiendo son los límites de autoridad de los padres sobre los hijos, para saber qué hacer, qué no hacer, hasta dónde hacer o hasta dónde no hacer, en la honra de mi padre y de mi madre, porque como lo venimos viendo es muy importante honrarlos a ellos, pero también está antes que ellos Dios, porque la primera autoridad es Dios, las siguientes son los padres. Cuando eres soltero, cuando la persona se casa, pues bueno, ya su autoridad ya no es mamá ni es papá, es su marido. Es su marido. Y la autoridad del varón es Dios. ¿Sí? Hijos, obedeced en el Señor, dice el apóstol Pablo. Hijos, obedeced en el límite, en lo que establece Dios, en lo que Dios me marca, en los mandamientos de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Los límites establecidos por Dios son cuando tu padre o tu madre te piden que hagas algo en contra de la ley de Dios, se acabó su autoridad sobre ti. Allí se terminó. Allí, con toda libertad de conciencia, le puedes decir, mamita, papito, discúlpame, pero aquí no te obedezco, porque está primero Dios. No estás primero tú. Primero está Dios y después estás tú. Cuando tú me pides algo que vaya en contra de Dios, mamá, te habla fulano, dile que no estoy. Oh, mamita, discúlpame, yo no voy a mentir.
te hablan. Pero que le digas que no estoy. No voy a mentir, mamita. Discúlpame. Bueno, entonces vete a barrer. Pues no voy a barrer. Eso sí te obedezco. ¿Se acabó? Pero cuando la mamá o el papá me demandan y me piden algo que vaya en contra de la ley de Dios, en contra de un mandamiento de Dios, en ese momento se rompe la autoridad del padre y de la madre. En ese mismo momento. Cuando el papá le quiere invitar al joven, al niño, a la niña, a beber, a fumar, o a decir malas groserías, o a llevarlo a algún cine, o a llevarlo a algún table dance, o a llevarlo a algún lugar inadecuado, allí, en ese mismo momento, seas adolescente, seas joven, o seas adulto, seas casado, o seas soltero, en ese mismo momento, con toda autoridad, decirle al padre, ¿sabes qué, padre? Discúlpame, pero aquí yo no me meto contigo. Yo no participo contigo. Cuando van el matrimonio a casa de los abuelos, a casa del papá de él o de ella, y llegan, y entonces dice la abuelita, ay, mijitos, vamos a ver una película, vamos a poner una película aquí, de caricaturas, pero como yo tengo principios en mi casa, los principios que se cubren y que se deben de cumplir donde sea que yo ande, simplemente, mamita, mis hijos no ven televisión. Pero eres un exagerado y los vas a traumar, y se pone a llorar la mamá y hace un drama y casi se desmaya y ahí está el varón, ay, híjole, tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Está bien que vean la televisión mis hijos. No, primero está Dios y después los padres. Primero está Dios y después los padres, así hagan el drama que quieran. Es que estás dejando la religión de tu abuela. Es que estás dejando la religión que nos enseñó tu abuela y tu abuelo. Mamita, discúlpame, pero yo necesito esto, porque esto me está trayendo vida. Con todo respeto se lo diré, pero sí seré firme. Mamá, no puedo seguir con esto. No puedo seguir con la religión que tú me inculcaste. ¿Por qué? Porque jamás he sido feliz, porque jamás he estado en paz. Porque a través de muchos años he vivido en pecado y en maldades, las cuales la religión que tú me enseñaste nunca me ayudaron y nunca me sacaron adelante, mamá. Discúlpame. Y se pone a llorar. Y se pone a llorar la mamá y el papá, y le dejan de hablar la mamá, y le deja de hablar el papá, y le dejan de hablar los hermanos. Pues mira, que me deja de hablar todo el mundo mientras no me deje de hablar Dios, con eso me conformo. Con eso. Con mucho respeto, definitivamente sí, porque aún en esas circunstancias los padres merecen respeto. Con mucho respeto, pero con firmeza. Mamá, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Es que no quiero que vayas a esa congregación. Mamita, discúlpame, si antes no te hacía caso para irme a un antro, si antes no te hacía caso para irme con mi novio o con mi novia, pues discúlpame, ¿ahora no te voy a hacer caso? Porque yo necesito congregarme, porque la Escritura dice, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Lo siento mucho, yo me voy. Pues no te voy a dar dinero. Pues no me des, mamita. Voy a ver cómo le hago. Me voy a poner a lavar un carro para prevenir esas circunstancias, para tener dinero para irme en camión, en el metro, para poder llegar a mi reunión y estar buscando a Dios. Ahí está el límite preciso y exacto que nos deja la Escritura para saber hasta dónde debo de honrar a mi padre y a mi madre. Cuando ellos me demandan y me piden algo que vaya en contra de las leyes de Dios, definitivamente no debo de obedecerlos en lo absoluto. En lo absoluto. ¿Sí nos queda claro? Que la mamá quiere que mientas, que el papá quiere que mientas, o quiere que te vengues de alguien, o que te amargues en contra de alguien. No, mamita, discúlpame, yo no. Si yo hice un trato con ella o con él o fulano, lo que sea, pues discúlpame, mamá, es un trato entre él y yo y se acabó. No, pero que es un aquel. ¿Sabes qué, mamá? Mira, a mí no me digas, a mí no me comentes, o sea, es cosa de ellos. Si lo son, es cosa de ellos. Déjalos. ¿Sí? Es problema de ellos, mamita. Es problema de ellos, papá. Se acabó. Pero es que tu tío ha sido así. Sí, mamá, pues siempre ha sido así. Pues déjalo que sea así. Ya. ¿No? Pero es que tú deberías de hacer esto. No voy a hacer nada, mamita. Yo voy a hacer lo que la Biblia me dice. No te voy a obedecer. Te obedezco en todo lo que tú quieras, siempre y cuando no me lleve a transgredir una ley y un mandamiento de Dios. Pero en lo demás, se acabó tu autoridad.
Por completo se acabó tu autoridad. ¿Sí? Que tu padre o tu madre te prohíben orar o leer la Biblia, ¿no? Ahí se acaba la autoridad del padre o de la madre. Se termina. Se termina. Ya no hay autoridad sobre ti en ese momento cuando ellos te prohíben. Recuerdo el ejemplo de una mujer hace varios años, aproximadamente unos 10 años, joven, que se convirtió al Evangelio, ella en la zona del sureste. Ella era católica, su familia era católica de hueso colorado, su padre un alcohólico. Ella una vez llegó con una Biblia a su casa, en su casa no conocían las Biblias. Llega con una Biblia a su casa, ¿sí? Feliz de haber encontrado la gracia, de haber encontrado la verdad a través de este libro sagrado y precioso que Dios nos ha dejado para nosotros. Su padre, cuando ella llega, lo encuentra ebrio, con una caguama en la mano. El padre, por el berrinche y el enojo, porque la hija estaba cambiando de religión, con la misma botella le da en la cabeza a la hija. Se la truena en la cabeza. Le quita la Biblia y la Biblia la mete literalmente al baño para ser usada allí. La hija en ese momento dijo: adiós papá, adiós mamá. Hasta aquí llegó nuestra relación. Primero está Dios y después están ustedes. Hay momentos donde se tienen que tomar decisiones para salir de casa. Hay momentos. Cuando los padres están robando la luz, hay momentos para tomar decisiones en casa. Hay momentos. ¿Por qué? Porque no participéis de pecados ajenos, dice la Escritura. Allí llega el límite de los padres. Hasta allí. Le voy a obedecer a mis padres en todo, en todo, en todo, mientras no me lleven a pecar en contra de Dios. ¿Qué implica el honrar a los padres? Implica, ya lo vimos, obedecer en todo lo que no sea pecado, obedecer a los padres en todo. Cumplir con todas tus obligaciones en casa, sea estudio o trabajo, según sea el caso, quehaceres o lo que sea, que ellos hayan establecido en cuanto a lo que tú debes de hacer. Eso implica el honrar a los padres. Pero es que tengo que ir a mi reunión de oración. Sí, pero tienes que obedecer a tus padres primero. Pero es que iba a ir a la reunión con los adolescentes. Sí, pues levántate más temprano, jovencito. ¿Sí? ¿A qué horas te levantaste? Ay, pues como a las 9:30. ¿Y a qué horas tenías que ir? A las 12. Pues te hubieras levantado a las 6 de la mañana para hacer el trabajo y después poderte ir con tranquilidad. Pero ahí está la manipulación de los jóvenes. Es que tú no me estás dejando buscar a Dios. No, es que te está dejando. Pero también tienes que cumplir en casa. ¿Sí? Debes de cumplir en casa, porque si no, te van a volver un bueno para nada. Y no vas a saber enfrentar la vida, que está muy difícil la vida, y que si no aprendes a tener un carácter adecuado, no la vas a enfrentar. No la vas a enfrentar. ¿Qué implica esto para los solteros? Cumplir con todo en casa. Cooperar en todo lo que puedas en el hogar. En todo lo que puedas, no solamente en lo que te establezcan. Cumplir, cooperar con todo lo que puedas en el hogar. Ay, es que eso a mí no me toca, mamá. Eso le toca a mi hermana. No, espérame. El honrar a tus padres implica que tú cooperes en todo lo que puedas cooperar, independientemente si te toca o no te toca. Si te gusta o no te gusta. Es que a mí no me gusta lavar los trastes. Pues aprende. Y agárrale gusto. Pues ni modo. No todo nos gusta y a todo le tenemos que entrar. Ni modo. Para los casados, juntamente también con los solteros, cuando la persona decide casarse ya forma otra familia, ya no tiene las mismas responsabilidades en cuanto a honra para con sus padres, pero sigue teniendo ciertas responsabilidades. Por ejemplo, el casado y el soltero deben de aprender a escuchar a sus padres en sus consejos con seriedad, escucharlos. Los consejos de los padres no van a ser mandamientos para el casado, van a ser consejos. Y entonces ya la autoridad en casa, que es el varón, sabrá escucharlos y sabrá decir: ¿sabes qué? Yo creo que tienes razón mi mamá, o yo creo que no tiene razón. Entonces, muchas gracias por el consejo, pero a mí no me sirve ahorita. Cuando dé otro consejo que me sirva a mi familia, lo voy a hacer con mucho gusto.
Esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que implica honrar a nuestros padres. También implica para los solteros y para los casados ver por sus necesidades materiales. Ver por sus necesidades materiales, más para los solteros que para los casados. Y para los casados dependiendo de la capacidad económica que puedan tener. Sean necesidades físicas como enfermedades, medicinas, necesidades médicas, etcétera. O necesidades espirituales también. Es tu obligación, joven. Es tu obligación, hombre o mujer. Es la obligación de todos los que estamos aquí. Los que por la gracia de Dios tenemos todavía papá o mamá vivos. O ambos vivos. Es nuestra obligación. Porque tienen necesidades espirituales. La manera de honrarlos es orar por ellos, darles un bueno y perfecto testimonio de cristianismo, predicarles el evangelio, reprender sus pecados con sabiduría y con sensibilidad. Sí, también les voy a reprender sus pecados a mis padres. También lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no está bien lo que hacen. Porque no quiero que se pierdan y se vayan al infierno. Se los voy a decir. Contacto con sensibilidad y también con respeto. Cuando los hijos olvidan a sus padres en la vejez, oye, espérate, pues ellos te cuidaron, ellos vieron por ti. Aprende a ser agradecido. La Escritura es muy clara. Veamos Levítico capítulo 19, verso 32. Dice, delante de las canas te levantarás. O sea, merecen respeto las canas. Merecen respeto. Como por ahí dicen, mira, con esta persona me quito el sombrero. Respeto. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Es un mandamiento. Respeta, hónralos, tenlos en un lugar adecuado, No son cualquier persona, no son cualquier gente. Desgraciadamente, como te decía hace un rato, cada día es más común la maldad en contra de los padres, los hijos matando a los padres, los hijos dañando a los padres, los hijos no obedeciendo a los padres, los adultos que se casan abandonan a sus padres y los dejan por allá abandonados y se vuelven como una lata, un lastre, y no los frecuentas, no les hablas, no los ves, no ves por sus necesidades conforme a tus propias posibilidades, como si no existieran, como si ellos nunca hubieran hecho nada por ti. Oye, espérate, entiéndelo. Seamos honestos. Si estamos aquí, en gran parte, como hayan sido ellos, allí no nos metemos. Pero como hayan sido ellos, gracias a ellos estamos aquí. ¿Sí o no? Sea padre biológico o no sea padre biológico. Porque a veces más padre es el que cría que el que engendra. Pero bueno, al fin y al cabo se vuelve un padre. Y gracias a ellos es que estamos aquí. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que trabajar. Probablemente la mayoría de los padres de los presentes tuvieron que trabajar y mantenernos. Un poco no. Yo recuerdo a mi madre que tenía que trabajar duro, muy duro, porque se quedó viuda desde mucho tiempo atrás. Con 9 hijos, con 8, y ahí voy yo de pilón. ¿Sí? Y tuvo que trabajar muy duro, muy duro. ¿Sí? Y en mi época, los pañales no eran como los de ahora, eran de tela. Y ahí está la señora, trabajando y de regreso a lavar pañales, ¿sí? Y a estar soportando a los escuincles berrinchudos y chillones y lo que sea. Pero ahí está la mujer, ¿sí? Y traerles de comer. Y que mira, como hayan sido mis padres o los tuyos o lo que sea, gracias a Dios hasta el día de hoy no nos hemos muerto de hambre. Frijoles y arroz o tortillas y sal, lo hemos tenido hasta el día de hoy. Tenemos mucho que agradecerles. De veras, no es cualquier cosa. Cuando tenías necesidad que te acercaran el pecho, cuando tenías necesidad que te acercaran la mamila, cuando tenías necesidad que compraran leche, ¿quién lo hacía? ¿Cómo lo hacían? ¿Tú te preocupabas? No te preocupabas, simplemente llorabas. ¿Sí? Cuando estabas orinado o cuando habías hecho tu necesidad, ¿quién te limpiaba? ¿Quién lo hacía? ¿Quién se preocupaba por ello? Cuando estabas rosado, ¿quién te ayudaba? Cuando necesitabas papilla, ¿quién te la hacía?
Cuando llorabas en la madrugada, ¿quién se levantaba? Cuando estabas enfermo, ¿quién lloraba por ti? Cuando estabas a punto de morir, ¿quién se preocupaba por ti? Tu madre, tu padre, aquel que ha sido tan extraño para ti, aquel que ha sido como el relegado, aquel que ha sido como el estar esperando a que se muera, aquella de la cual dices, no, pues es que me trató muy mal. Ok, te trató muy mal, pero eso no quiere decir que tengas que odiarlo, porque el honrar a tus padres implica amarlos, independientemente de cómo hayan sido, porque ellos darán cuentas delante de Dios y tú darás cuenta delante de Dios también. ¿Quién hacía todo eso? Para los útiles de la escuela, si tu madre se esforzó, si tu madre pudo darte una escuela, una preparación, y a lo mejor neciamente lo echaste a perder todo, después de que tu madre estaba ahí sobándose el lomo en un trabajo fuertemente para poderte dar un estudio, una escuela, y a ti no te importó, te ibas con los compañeros, te ibas a beber, te ibas a drogar, te ibas a fumar, y a ti no te importaba, no te interesó el no entregarle un título a tu madre, a tu padre, cuando ellos se dieron por ti. Oye, ¿quién lo hizo? ¿Que acaso no son dignos de honrar? ¿Que acaso no son dignos de levantar y de decir, madre, mereces todo mi respeto? Mereces todo mi respeto. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Ahí están los padres dándose por los hijos. Ahí están, entregándose por ellos, haciendo 1000 sacrificios, 1000 sacrificios, 1000 sacrificios, tan solo por sacarte adelante. Entiéndelo. Qué grande responsabilidad tenemos con nuestros padres. Yo pienso que nuestros padres son la segunda y tercera persona con los cuales estamos más endeudados en esta tierra. Primero es Cristo y después ellos. Porque todo lo que ellos hicieron durante los años que nos criaron y nos educaron y nos mantuvieron, es imposible que se los pagues. De veras, imposible, imposible. Pero ahí está el jovencito contumaz y rebelde que se levanta en contra de su madre y en contra de su padre. Le dice, ¿qué? Pues lo voy a hacer, ¿y qué? Si yo le hubiera hecho eso a mi madre, una bofetada me hubiera llegado rápidamente. Y de veras, créemelo, yo se lo agradezco a mi madre. Le agradezco la dureza con la que me trató, porque ¿sabes qué? Gracias a ella. No me perdí más de lo que me perdí. Gracias a su firmeza. Gracias a su amor, a su cariño, a su ternura. Como ella haya querido hacerlo, como ella haya podido hacerlo, como ella haya querido. No me interesa. Lo que me interesa es lo que hoy, por la gracia de Dios, vivo y entiendo. Eso es lo que me interesa. No es cualquier cosa. Gracias a Dios por el regalo que nos da, por el diseño que Él formó de tener padres que nos puedan abrazar, o que a lo mejor no lo hicieron, de veras, porque pueden haber 1000 circunstancias y puedes decir, pero es que a lo mejor a ti no te fue como a mí. Pues sí, pero a ti tampoco te fue como a mí. Pues sí, cada quien nos fue de diferente manera, pero aquí estamos, entendiendo este mandamiento. Que hayan sido como hayan sido, es el mandamiento para ti y para mí. Y tenemos una responsabilidad muy grande con ellos. Muy, muy grande. Una responsabilidad muy grande como para, si están ellos aquí, decirle, madre, gracias. Y si no están, irlos a ver y decirle, madre, muchas gracias. Gracias. Por lo que has hecho, por lo que te has dado, por cómo me has amado, por cómo me has estorbado, o lo que sea. Le decía, ahí está el joven terco. En el Antiguo Testamento, dice la Escritura ahí en el libro de Deuteronomio, que un joven fue llevado por sus padres delante
Y ellos decían, mira, mi hijo es contumaz y rebelde, no ha obedecido a la voz de su padre, ni a la voz de su madre ha hecho caso. Los llevaron con los ancianos y los ancianos dijeron, este joven indefectiblemente muera. ¿Sabes nada más por qué? Porque era contumaz y rebelde y no obedecía a la voz de sus padres. Por necio, por aferrado, porque no le hacía caso a sus padres. Por eso, en la antigüedad, los padres mismos apedreaban a sus hijos por contumaz y rebelde. Y bueno, si somos honestos, ¿te imaginas cuántos hijos serían contumaces y rebeldes en esa época? No había muchos. No había muchos. Pero hoy, por cuanto no se ejecuta castigo sobre estos rebeldes, ¿sí? Sobre los hijos que son rebeldes en contra de sus padres y se atreven a levantarles la mano y se atreven, ¿sí? Cuando su padre le da una indicación o su madre empiezan a hacerles muecas y empiezan a chistarles la boca. No. ¿Qué te pasa? En la antigüedad los mataban. Hoy no está la pena de muerte de esta manera. Pero ¿sabes qué? Sí está la pena de muerte espiritual de parte de Dios. ¿Por qué? Porque deshonras a tu padre y a tu madre y estás mal delante de Dios y te vas a perder eternamente en el infierno. Eternamente. Al fin y al cabo lo vas a pagar. Y no solamente en el infierno, querido amigo, querido hermano, querido joven, aquí mismo lo vas a pagar. Porque te vas a dar de topes. ¡Qué bárbaro! De veras, ¡qué bárbaro! De hecho, la Escritura nos habla de que es una maldición. La persona vive bajo una maldición el que deshonra a su padre y a su madre. Deuteronomio capítulo 27, verso 16. Dice la Escritura, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Fíjate, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, así sea. Maldito. Son palabras de Dios, querido amigo. Joven, son palabras de Dios, no son mías. Maldito, con maldición, el que deshonrare a su padre o a su madre. Viene la maldición de aquel que dijo honra a tu padre y a tu madre. Así como hay promesa de bendición, así como hay promesa para guardarte en tu vida, también hay maldición por la desobediencia al mandamiento. Es tu responsabilidad, joven, es tu responsabilidad, varón, mujer, ver por tus padres, estés casado, estés soltero, es tu responsabilidad, ¿sí? Porque la Escritura lo dice ahí en Timoteo, dice que estos aprendan a recompensar a sus padres, aprendan a ver por ellos, aprendan a tener cuidado de ellos, dentro de tus propias posibilidades, definitivamente. Aprende a ver por ellos. Una vez una mujer una madre de familia, estaba en el lecho de la muerte con una enfermedad terminal y llega uno de sus hijos y la abraza y le dice, mamá, te quiero mucho. Y la madre lo observa y le dice, hijo, me da mucho gusto que me lo digas, porque jamás me lo habías dicho. ¿Por qué esperarte hasta que mueran? ¿Por qué esperarte hasta que estén en la tumba y entonces ahí llorar, lamentándote, como muchos lo hacen? ¡Mamá! Son payasadas. Discúlpame. Ahorita cuando están vivos, ahorita, ellos te necesitan a ti. ¿Por qué? Porque tú los necesitaste antes. Ellos necesitan tu apoyo. Ellos necesitan tu ayuda. ¿Por qué? Porque tú los necesitaste antes. Ya no tienen la misma fuerza de antes. Ya no tienen el mismo vigor que antes. Necesitan tu ayuda. Y no solamente la necesitan, la merecen. La merecen. Y merecen que les des a ellos todo, el 100% de lo que tú les puedas dar. De lo que les puedas dar, sea moral, sea físico, sea espiritual.
Lo merecen, todo. Pero ¿por qué esperarte hasta el lecho de muerte? ¿Por qué poderte encontrar con una mujer que te diga, hijo, jamás me diste un beso? Jamás me abrazaste. No, pues es que yo no le doy abrazos a mi mamá ni a mi papá, pues porque ellos nunca me dieron un abrazo ni un beso. No, como que no es costumbre en la casa. ¿Y qué? ¿Por qué no es costumbre no lo puedes hacer? Por eso, cuando yo entendí el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, yo entendí eso. Yo jamás recuerdo de un beso de mi madre, jamás. Pero cuando entendí esto, en Dios, yo dije, a mí no me importa si no me dieron un abrazo y beso, yo lo voy a dar, porque es mi madre, porque se dio por mí, porque le debo demasiado, demasiado. Mucho le debo y no se lo voy a poder pagar. Simplemente voy a hacer lo que pueda por ella, porque ella se dio por mí, se entregó por mí. Si es inconversa, pues ni modo, me duele, pero la seguiré amando con todo lo que yo pueda hacer por ella. ¿Por qué esperarte hasta el lecho de muerte? Ahí están los padres, los jóvenes, los hijos, y cuando la madre muere o el padre muere, quieren enterrarla en un panteón popular y quieren meter el cuerpo ya muerto, sin vida, en un féretro de caoba, muy arreglado, muy hermoso, que se vea muy lindo. Oye, ¿qué diferencia hay entre eso y un costal? Ya no sirve de nada. Ahorita cuando ella siente, ahorita cuando él siente, ahorita cuando está enfermo o enferma, a lo mejor porque trabajó mucho. Nuestros padres están muy enfermos. ¿Sabes por qué? Porque se dieron mucho por ti y por mí. Porque ahí está la mujer planchando tu ropa y después se va a lavar tu ropa también cuando estabas chico. Sí, ahí está. Y después le empiezan a dar riumas. Ajá. Empieza a ponerse reumática. ¿Por qué? Porque te sirvió. Porque se levantaba muy de mañana para prepararte y para llevarte a la escuela. Y ahí iba en el micro, en el camión, yo no sé. Y ahí iba y te llevaba y después de ahí se iba a trabajar. Y después de trabajar regresaba y se ponía a lavar. Y después, quién sabe qué tantas cosas hacía. Todo por ti. Oye, honra a tu padre y a tu madre. No son cualquier tipo de personas en este mundo. Como por ahí dicen, madre solo hay una. Madre solo hay una. Hay que honrarlos. Hay que honrarlos porque lo merecen. No esperes a que se mueran. No les lleves flores al panteón. Ya no sirven de nada. Llévaselas ahora que viven. Llévaselas ahora que las pueden oler. Ahora que las pueden disfrutar. Pero es que ¿cómo le voy a llevar flores a mi mamá? Se me hace muy cursi. O sea, a ti se te hace muy cursi, pero a ella le va a gustar. A ella le va a gustar. Hoy es tiempo de honrar a los padres. Hoy, mientras vives y mientras ellos viven, aprovecha tu oportunidad. Aprovecha tu oportunidad. Ahora que ellos viven, de poderles dar un abrazo, de poderles dar un beso, de sentir su frente sudada por la vejez o por el andar, de ver cómo día tras día se van envejeciendo más y más y más, y que no hay nadie que los comprenda probablemente, porque además a lo mejor se aferran a su impiedad. ¿Qué haces? Haz lo que puedas hacer nada más. Aprovéchalos ahora que puedes. Hoy es día de poder dedicarles a ellos y de poder decirles lo que nunca les has dicho. Probablemente, madre, gracias. Gracias por haberme limpiado los pañales. Porque a lo mejor jamás se lo agradeciste. De veras. Créeme, yo eso lo he aprendido con mis hijos.
jamás se lo agradecimos a nuestros padres. Jamás le dijimos, ¿sabes qué, mamá, papá? Gracias por el arroz, la carne, el pollo o los frijoles que me diste durante toda una vida. Gracias por los estudios, que a lo mejor no los aproveché, pero gracias porque me los diste. Gracias por todo tu esfuerzo. Es tiempo de honrar a nuestros padres. Es tiempo de empezar a considerarlos y darte por ellos dentro de tus propias posibilidades, de orar por ellos, de mostrarles el Evangelio. No importa que sean católicos, con cariño, con ternura, con amor y doctrina se puede corregir el pecado. No importa si fueron muy malos contigo, no interesa. Lo que importa es lo que entiendes ahorita. No pagues mal por mal. Y no importa si tu padre no fue biológico, si a lo mejor te recogió, si a lo mejor te regalaron con él o con ella, pero al fin y al cabo te crió y al fin y al cabo te educó como pudo. Agradécelo. El mandamiento es este. Éxodo 20, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Por qué no hacemos una oración? Cierra tus ojos un momento. No son cualquier tipo de persona ellos. Demasiado les debemos, demasiado. No podemos calcular la deuda que tenemos con ellos, no la podemos calcular, de veras. Es demasiado. Les debemos muchísimo. Nunca se las vamos a poder pagar. Simplemente honrémoslos como deben ser honrados. Honrémoslos. Honremos a nuestros padres. Si ya no viven y nunca te arrepentiste de la deshonra que les causaste, arrepiéntete. Si viven, arrepiéntete de cómo los has deshonrado, con desobediencias, con necedades, con muecas, con malos pensamientos para con ellos, y pídeles perdón a ellos. Pídeles perdón a ellos. Y pídele perdón a Dios. Porque en cualquier momento pudieran morir si los tienes. Y el tiempo no lo puedes volver atrás. Cuán importantes son los padres para la vida de cualquier ser humano. Cuán importante. Cuán importante. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento. Está en el Decálogo. A raíz del segundo y grande mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado
humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Porque es muy claro tu mandamiento, Señor. Primeramente te damos gracias por nuestros padres, Señor. Gracias por toda su dedicación para con nosotros, Señor. Por todos sus esfuerzos, por todos sus desvelos, Señor. Por la fuerza que les diste para que nos llevaran adelante, Señor. Gracias por todos sus consejos, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por dejarnos este mandamiento tan precioso, Señor, y por darle el valor adecuado, Señor, a quien merece valor, Señor, que en primer lugar ellos lo merecen, Señor. Gracias por ayudarnos a entenderlo. Gracias por ayudarnos a comprenderlo, Señor. Queremos guardarlo, Señor. Queremos honrar a nuestros padres, Señor. No por la promesa, sino por amor a ellos, Señor. Porque nos han amado, Señor. Muchas veces incansablemente, Señor. A su manera de cada uno de ellos, Señor. Pero al fin y al cabo nos han amado porque no nos abandonaron, Señor. Gracias por nuestros padres, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén.